El sol de la mañana caía sobre el pequeño condado de Santa Rosa como una manta dorada que cubría los campos de maíz y las colinas verdes. Era un lugar tranquilo, donde todos se conocían y donde la vida pasaba despacio, como el río que cruzaba el pueblo. Los granjeros trabajaban sus tierras desde el amanecer hasta el atardecer, y los comerciantes abrían sus tiendas con la esperanza de vender lo suficiente para alimentar a sus familias. Durante muchos años, Santa Rosa había sido un lugar seguro, un refugio de paz, en medio de un mundo que parecía volverse cada vez más peligroso. Pero todo eso había cambiado. Hacía aproximadamente 2 años, cuando un grupo de hombres llegó al condado. Al principio nadie les prestó mucha atención. Eran solo unos extraños que pasaban por el pueblo, o eso pensaron todos. Sin embargo, pronto quedó claro que estos hombres no estaban de paso. Habían venido para quedarse, y tenían planes que cambiarían la vida de todos en Santa Rosa. El líder del grupo era un hombre grande y fuerte llamado Roberto Mendoza, aunque todos lo conocían por su apodo, el Cuervo. Era un hombre de ojos oscuros y fríos, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Nadie sabía cómo había conseguido esa cicatriz, pero las historias que circulaban eran todas terribles. Algunos decían que se la había hecho en una pelea con cuchillos. Otros decían que era una marca que él mismo se había hecho para mostrar que no le tenía miedo a nada, ni siquiera al dolor. El Cuervo tenía bajo su mando a unos 15 hombres. Todos ellos, tan peligrosos como él, habían llegado de diferentes lugares, huyendo de la ley o buscando una oportunidad de ganar dinero fácil. En Santa Rosa encontraron exactamente lo que buscaban en un pueblo pequeño, aislado, con poca presencia policial y mucha gente trabajadora que tenía cosas que robar en los primeros meses. Los robos fueron pequeños, una gallina aquí, unas herramientas allá. Los granjeros se quejaban, pero nadie podía probar quién era el responsable. La comisaría del condado tenía solo 5 oficiales, y el comisario, un hombre mayor llamado Don Aurelio, estaba más preocupado por su jubilación que por investigar el robo de unas cuantas gallinas. Pero los robos fueron creciendo. Pronto, los bandidos empezaron a llevarse ganado. Primero fueron unas pocas vacas, luego caballos enteros. Los granjeros empezaron a vigilar sus tierras por la noche, pero los bandidos eran astutos. Atacaban cuando menos se lo esperaba, y siempre escapaban antes de que alguien pudiera hacer algo hondón. Esteban Morales fue uno de los primeros en enfrentarse a ellos. Era un granjero de 60 años, dueño de una pequeña finca donde criaba vacas lecheras. Una noche escuchó ruidos en su establo y salió con su escopeta vieja, dispuesto a defender lo que era suyo. Lo que encontró fueron 5 hombres armados que se reían de él mientras cargaban sus vacas en un camión. Don Esteban les gritó que se detuvieran. Los bandidos solo se rieron más fuerte. Uno de ellos, un hombre joven con el pelo rapado, se acercó al viejo granjero y le quitó la escopeta de las manos como si fuera un juguete. Luego lo empujó al suelo y le dijo que si volvía a molestarlos, no solo le robarían las vacas, sino que también le quemarían la casa con él adentro. Don Esteban no volvió a salir de noche y tampoco fue a la comisaría a denunciar lo que había pasado. Tenía demasiado miedo, y no era el único. El miedo se extendió por Santa Rosa como una enfermedad. Los granjeros dejaron de hablar con los policías. Los comerciantes pagaban en silencio cuando los bandidos entraban a sus tiendas y se llevaban lo que querían sin pagar. Las familias cerraban sus puertas con llave al caer la noche y rezaban para que los hombres de El Cuervo no tocaran a su puerta. A la comisaría intentó hacer algo. Al principio, Don Aurelio envió a sus oficiales a patrullar las carreteras, pero los bandidos siempre parecían saber cuándo y dónde estarían los policías. Era como si tuvieran ojos en todas partes.
Después de unos meses de esfuerzos inútiles, don Aurelio simplemente se rindió. Empezó a pasar más tiempo en su oficina, bebiendo café y contando los días que le faltaban para retirarse. A los otros oficiales siguieron su ejemplo. Hacían lo mínimo necesario. Respondían a las llamadas cuando tenían que hacerlo. Pero nadie quería meterse con el Cuervo y su banda. Todos habían escuchado las historias de lo que les pasaba a quienes se atrevían a desafiarlos. En medio de todo esto, había un hombre que observaba en silencio. Se llamaba Martín Herrera, y era suboficial de la comisaría de Santa Rosa desde hacía 20 años. Era un hombre pequeño, de apenas 1,65 m, con el pelo canoso y unos lentes redondos que le daban aspecto de maestro de escuela más que de policía. Tenía 52 años. Y una esposa llamada Carmen que lo esperaba cada noche con la cena lista y una sonrisa cansada a Martín. Nunca había sido el tipo de policía que aparece en las películas. No había perseguido criminales en autos a alta velocidad, no había participado en tiroteos, no había salvado rehenes. Su trabajo consistía principalmente en llenar formularios, organizar archivos y ayudar a los ciudadanos con trámites burocráticos. Era bueno en su trabajo. Muy bueno, de hecho, pero nadie lo consideraba un héroe, ni siquiera él mismo. Sus compañeros lo trataban con una mezcla de respeto y condescendencia. Lo respetaban porque llevaba más tiempo que nadie en la comisaría y conocía cada procedimiento, cada formulario, cada regla, pero también lo veían como alguien que nunca había tenido el valor de hacer el trabajo de verdad, el trabajo peligroso. El trabajo que requería más que saber llenar papeles. Cuando los bandidos empezaron a causar problemas, Martín observó cómo sus compañeros primero intentaban luchar y luego se rendían uno por uno. Vio cómo don Aurelio se encerraba en su oficina. Vio cómo los otros oficiales empezaban a mirar hacia otro lado cuando pasaban junto a los hombres del Cuervo en las calles. Y aunque nunca dijo nada, algo dentro de él empezó a cambiar. Una noche, después de que los bandidos robaran la tienda de doña Margarita por tercera vez en un mes, Martín se quedó hasta tarde en la comisaría. Todos los demás se habían ido a casa, y él estaba solo en la oficina, rodeado de archivos y papeles. Empezó a revisar los reportes de los robos, uno por uno, buscando patrones, conexiones, cualquier cosa que pudiera ser útil. Pasó horas leyendo y tomando notas. Poco a poco, empezó a ver cosas que nadie más había notado. Los robos no eran aleatorios, seguían un patrón. Los bandidos atacaban siempre los días en que los granjeros recibían pagos o vendían sus productos. Sabían exactamente cuándo había dinero y dónde encontrarlo. Eso significaba que alguien les estaba dando información. Martín guardó sus notas en un cajón con llave y se fue a casa. No le dijo nada a nadie, ni siquiera a Carmen. Pero desde esa noche empezó a prestar más atención a todo lo que pasaba a su alrededor. A las semanas siguientes, Martín se convirtió en una sombra. Observaba a sus compañeros, escuchaba sus conversaciones, notaba cosas que antes había pasado por alto, y también empezó a salir más de la comisaría. Visitaba a los granjeros, hablaba con los comerciantes, se sentaba en el bar del pueblo y escuchaba los chismes, todo sin llamar la atención, todo con su manera tranquila y amable, que hacía que la gente se sintiera cómoda, hablando con él. Un día, mientras visitaba a don Esteban, para preguntarle sobre el robo de sus vacas, el viejo granjero le dijo algo que lo dejó pensando por días. Le dijo que la noche del robo había visto que uno de los bandidos llevaba un reloj muy particular, un reloj dorado con una cadena que brillaba bajo la luz de la luna. Don Esteban recordaba ese reloj porque lo había visto antes, en la muñeca de alguien del pueblo, pero tenía tanto miedo que no quiso decir quién era a Martín. No presionó al viejo, le agradeció por su tiempo, le deseó buenas noches y se fue. Pero ahora
Tenía una pista, una pequeña pieza del rompecabezas que estaba tratando de armar. Mientras tanto, los bandidos se volvían cada vez más atrevidos. Ya no se conformaban con robar en la oscuridad de la noche. Ahora entraban a las tiendas a plena luz del día. Tomaban lo que querían y se marchaban sin que nadie se atreviera a detenerlos. El Cuervo caminaba por las calles de Santa Rosa como si fuera el dueño del pueblo, y en cierto modo lo eran una tarde. El Cuervo y 3 de sus hombres entraron a la comisaría. Don Aurelio estaba en su oficina, los otros oficiales estaban afuera en patrulla, y Martín estaba solo en el mostrador de recepción. Cuando vio entrar a los bandidos, sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la calma. El Cuervo se acercó al mostrador y miró a Martín de arriba a abajo, como si estuviera evaluando a un insecto. Luego sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Así que tú eres el famoso Martín Herrera», dijo el Cuervo con voz burlona. «He oído hablar de ti. Dicen que eres el mejor llenando papeles en todo el condado». Sus hombres se rieron. Martín no dijo nada. Solo miró al bandido con expresión neutral. Esperando en el Cuervo se inclinó sobre el mostrador, acercando su cara a la de Martín. Su aliento olía a alcohol y tabaco. «Escucha bien, ratoncito», dijo en voz baja. «Sé que has estado haciendo preguntas por ahí, visitando granjeros, hablando con la gente. No me gusta cuando la gente hace preguntas. Me pone nervioso. Y cuando me pongo nervioso, pasan cosas malas». Martín tragó saliva, pero no apartó la mirada. «Solo hago mi trabajo», respondió con voz tranquila. El Cuervo soltó una carcajada. «¿Tu trabajo? Tu trabajo es sentarte detrás de ese mostrador y no molestar a nadie». Los bandidos salieron de la comisaría entre risas. Martín se quedó inmóvil durante un largo momento, sintiendo cómo le temblaban las manos. Pero no era de miedo, era de rabia en esa noche. Cuando llegó a casa, Carmen notó que algo había cambiado en su esposo. Había una dureza en sus ojos que no había visto antes, una determinación que la asustó un poco. «¿Qué pasó?», le preguntó mientras servía la cena. Martín la miró, y por un momento consideró contarle todo. Pero no quería preocuparla, no quería ponerla en peligro. «Nada», mintió, «solo fue un día largo». Carmen no le creyó, pero conocía a su esposo lo suficiente como para saber cuando no debía presionar. Cenaron en silencio. Y después Martín se sentó en el porche a mirar las estrellas en algún lugar del pueblo. Podía escuchar música y risas. Probablemente era el Cuervo y sus hombres celebrando otra noche de impunidad. Martín cerró los ojos y respiró profundamente. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir mirando cómo su pueblo era destruido por estos criminales. No podía seguir siendo el ratoncito que todos creían que era en esa noche. Antes de acostarse, Martín sacó una caja vieja del fondo del armario. Dentro había una pistola que no había tocado en años, desde sus días de entrenamiento en la academia. La limpió cuidadosamente, comprobó que funcionaba y la volvió a guardar. Todavía no era el momento, pero el momento llegaría. Y cuando llegara, estaría listo a la mañana siguiente. Llegó a la comisaría antes que nadie. En la fachada del edificio, alguien había pintado un mensaje durante la noche. Con letras grandes y rojas, decían: «El ratón con placa debería quedarse en su agujero». Los otros oficiales llegaron poco después y se quedaron mirando el mensaje con expresiones de vergüenza y alivio. Vergüenza, porque era una humillación para toda la comisaría. Alivio, porque el mensaje no era para ellos. Don Aurelio salió de su oficina, miró el grafiti, suspiró y volvió a entrar sin decir una palabra. Martín se quedó un momento frente al mensaje. Luego, sin que nadie lo viera, sacó un pequeño cuaderno y lo anotó todo a las palabras exactas, el color de la pintura, la altura a la que estaba escrito. Era otra pieza del rompecabezas. Cuando terminó,
se dio la vuelta y entró a la comisaría. Tenía trabajo que hacer. A los días que siguieron, fueron extrañamente tranquilos en Santa Rosa. Los bandidos seguían haciendo lo que querían, pero Martín había aprendido a ignorar sus provocaciones. Cada vez que lo veían en la calle, se burlaban de él. Lo llamaban ratón. Le preguntaban si había encontrado algún queso nuevo que roer. Martín sonreía amablemente, asentía con la cabeza y seguía caminando. Por dentro cada insulto era como leña que alimentaba un fuego que crecía cada día más fuerte. Pero Martín no era tonto. Sabía que no podía enfrentarse a 15 hombres armados él solo. Necesitaba un plan, y más importante aún, necesitaba ayuda. El problema era que no confiaba en nadie de la comisaría. Después de semanas de observación, había llegado a una conclusión preocupante. Alguien dentro de la policía estaba trabajando con los bandidos en las señales. Estaban por todas partes, una vez que sabías dónde mirar. Los bandidos siempre sabían cuándo habría patrullas y dónde. Sabían cuándo los granjeros tendrían dinero. Sabían quién había hablado con la policía y quién no. Esa información solo podía venir de adentro. A Martín tenía sus sospechas sobre quién era el traidor, pero no tenía pruebas. Y sin pruebas, no podía hacer nada. Así que decidió buscar ayuda fuera del condado. Había un hombre al que no había visto en años. Un viejo compañero de la academia de policía llamado Fernando Ríos. Fernando había seguido un camino diferente al de Martín. Mientras Martín se quedaba en su pequeño pueblo llenando formularios, Fernando había subido en las filas hasta convertirse en investigador de la policía estatal. Trabajaba en casos importantes. Había arrestado a criminales peligrosos y tenía una reputación de ser implacable pero justo. A Martín no había hablado con Fernando en más de 10 años. No sabía si todavía se acordaría de él o si estaría dispuesto a ayudar, pero no tenía muchas opciones. En un sábado por la mañana, Martín le dijo a Carmen que iba a visitar a un primo en el pueblo vecino. Era una mentira, pero necesaria. Tomó su viejo auto y condujo 3 horas hasta la capital del estado, donde Fernando tenía su oficina. El edificio de la policía estatal era grande e intimidante, muy diferente de la pequeña comisaría de Santa Rosa en Martín. Se sintió fuera de lugar, mientras caminaba por los pasillos llenos de oficiales en uniformes impecables. Preguntó por Fernando Ríos, y lo mandaron a esperar en una sala pequeña. Pasaron casi 2 horas antes de que Fernando apareciera. Cuando entró a la sala, Martín casi no lo reconoció. El joven delgado que recordaba de la academia se había convertido en un hombre robusto con el pelo completamente gris y líneas profundas en la cara. Pero sus ojos eran los mismos tan inteligentes, penetrantes, capaces de ver a través de las mentiras. Fernando miró a Martín durante un largo momento. Luego, Martín Herrera, dijo, extendiendo la mano. No puedo creer que seas tú. ¿Cuántos años han pasado? Demasiados, respondió Martín. Estrechando la mano de su viejo amigo se sentaron, y Fernando pidió café para los dos. Mientras esperaban, hablaron de cosas sin importancia, familias, trabajos, los viejos tiempos en la academia. Pero Martín sabía que Fernando no era tonto. Sabía que esta no era una visita social. Cuando llegó el café, Fernando se recostó en su silla y miró a Martín directamente a los ojos. ¿Está bien, Martín? Dime, ¿por qué estás aquí? Martín respiró profundamente y empezó a hablar. La canto todo, los bandidos, el cuervo, los robos, el miedo que se había apoderado del pueblo. Le contó sobre la corrupción que sospechaba dentro de la comisaría, sobre las pistas que había encontrado, sobre el mensaje pintado en la fachada del edificio, y le contó sobre su determinación de hacer algo, aunque no sabía exactamente qué. Fernando escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Martín terminó, el investigador se quedó pensativo por un momento. ¿Por qué no has reportado esto a tus superiores?, preguntó finalmente. Porque no confío en ellos, respondió Martín, y porque sé que si lo hago por los canales normales,
La información llegará a los bandidos antes de que podamos hacer nada. Necesito ayuda de afuera. Necesito gente en la que pueda confiar. Fernando asintió lentamente. Lo que me estás pidiendo no es fácil, dijo. Estás hablando de una operación encubierta en otro condado, sin la autorización de las autoridades locales. Eso puede traer muchos problemas. Lo sé, admitió Martín. Pero si no hacemos algo, estos criminales van a destruir mi pueblo. Ya casi lo han hecho. Fernando se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera durante un largo momento, pensando. Siempre me caíste bien, Martín, dijo sin darse la vuelta. Eras el tipo más tranquilo de la academia. Todos pensaban que no llegarías a nada, que eras demasiado blando para ser policía. Pero yo veía algo diferente. Veía a alguien que pensaba antes de actuar, que observaba antes de hablar. Eso es raro en nuestra profesión. Se dio la vuelta y miró a Martín. Shame on me. Voy a investigar por mi cuenta, ver qué puedo encontrar sobre esta banda y sobre el cuervo. Si lo que me dices es verdad, y estoy seguro de que lo es, entonces encontraremos una manera de ayudarte. Pero tienes que prometerme algo. ¿Qué? Que no vas a hacer ninguna locura mientras tanto. Nada de enfrentamientos, nada de investigaciones peligrosas. Solo sigue haciendo tu trabajo normal y espera mi llamada. ¿Entendido? Martín asintió en entendido. Se despidieron con un apretón de manos, y Martín emprendió el largo camino de regreso a Santa Rosa por primera vez en meses. Sentía algo parecido a la esperanza. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de su vida. Cada día tenía que ver cómo los bandidos seguían aterrorizando al pueblo, y cada día tenía que morderse la lengua y no hacer nada. Fernando le había pedido paciencia, y Martín iba a cumplir su promesa, pero no era fácil a una noche. Los bandidos entraron a la casa de la familia Gutiérrez y se llevaron todo lo que tenían de valor. El señor Gutiérrez intentó resistirse y recibió una paliza que lo dejó en el hospital por 2 semanas. Su esposa y sus 3 hijos pequeños tuvieron que ver todo sin poder hacer nada. Cuando Martín fue a visitarlos al hospital, la señora Gutiérrez lo agarró del brazo con fuerza. ¿Por qué no hacen nada?, le preguntó con lágrimas en los ojos. ¿Por qué dejan que estos monstruos nos hagan esto? Martín no supo qué responder. Solo pudo prometerle que las cosas iban a cambiar. La mujer lo miró con una mezcla de desesperación y escepticismo que le rompió el corazón, pero Martín no podía contarle la verdad. No podía decirle que estaba trabajando en algo, que había pedido ayuda, que estaba esperando el momento adecuado. Todo eso tenía que permanecer en secreto, o pondría en peligro no solo su plan, sino también la vida de muchas personas. Mientras esperaba noticias de Fernando, Martín continuó su investigación silenciosa. Siguió visitando a los granjeros, siguió escuchando conversaciones en el bar, siguió tomando notas en su pequeño cuaderno. Poco a poco, el rompecabezas empezó a tomar forma. El traidor dentro de la comisaría era Ramiro Vargas, uno de los oficiales más jóvenes. Martín lo había sospechado desde hacía tiempo, pero ahora tenía pruebas. Había notado que Ramiro siempre estaba presente cuando se discutían los planes de patrulla, y que siempre encontraba excusas para salir de... Pero lo que confirmó sus sospechas fue algo que vio una noche, cuando se había quedado tarde en la comisaría. Ramiro pensaba que estaba solo, y Martín lo vio usando el teléfono de la oficina para hacer una llamada. No pudo escuchar la conversación completa, pero escuchó suficiente. Ramiro estaba informando a alguien sobre los movimientos de los otros oficiales. Martín guardó esta información en su memoria y siguió actuando como si no supiera nada. Ramiro no podía saber que había sido descubierto. No todavía en un mes después de su visita a la capital, Fernando llamó. Martín estaba en casa cuando sonó el teléfono, y Carmen lo miró con curiosidad mientras él contestaba. «Es mi primo», le dijo, y salió al porche para hablar en privado. «Tengo buenas noticias y malas noticias»,
dijo Fernando sin preámbulos. La buena noticia es que he encontrado mucha información sobre el Cuervo y su banda. Son más peligrosos de lo que pensaba. Están conectados con una red de crimen organizado que opera en varios estados. No son simples ladrones de ganado, son profesionales. ¿Y la mala noticia? La mala noticia es que conseguir autorización oficial para una operación va a ser casi imposible. Hay demasiada burocracia, demasiados intereses políticos. Para cuando consigamos los permisos necesarios, el Cuervo ya se habrá enterado y habrá desaparecido. Martín sintió que el corazón se le hundía. Entonces, ¿qué hacemos? Hubo un silencio en la línea. Luego Fernando habló en voz baja. Hay otra opción. Tengo un grupo de hombres de confianza, gente que ha trabajado conmigo en casos difíciles. Son discretos, eficientes, y están dispuestos a ayudar. Podríamos hacer esto sin autorización oficial, como una operación privada, pero sería arriesgado. Si algo sale mal, no tendríamos respaldo. Estaríamos solos. Martín pensó en el señor Gutiérrez en su cama de hospital. Pensó en doña Margarita llorando después de que le robaran su tienda. Pensó en don Esteban, demasiado asustado para salir de su casa por la noche. Hazlo, dijo. ¿Estás seguro? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Estoy seguro. Fernando suspiró. Esteban, voy a necesitar más información de tu parte. Lugares, horarios, todo lo que sepas sobre los movimientos de la banda. Y necesito que identifiques el momento perfecto para actuar. Tiene que ser cuando estén todos juntos, cuando no esperen un ataque. Lo haré, prometió Martín. Colgó el teléfono y se quedó mirando las estrellas. El plan estaba en marcha. Ahora solo tenía que encontrar el momento perfecto. Durante las siguientes semanas, Martín se convirtió en un fantasma. Estaba en todas partes y en ninguna, escuchando, observando, tomando notas. Aprendió los nombres de todos los hombres del Cuervo, sus hábitos, sus debilidades. Descubrió dónde se reunían, dónde guardaban lo robado, cómo se comunicaban entre ellos. También descubrió algo más. Los bandidos estaban planeando algo grande. Había oído rumores en el bar sobre un golpe que cambiaría todo, algo que haría que todos los robos anteriores parecieran insignificantes, pero no sabía qué era ni cuándo iba a pasar. La respuesta llegó de la manera más inesperada. Un día, mientras organizaba archivos en la comisaría, Martín encontró un documento que alguien había dejado sobre un escritorio. Era una lista de los pagos programados para la cooperativa agrícola, el lugar donde todos los granjeros del condado vendían sus productos y recibían sus ganancias. Según el documento, en 2 semanas habría un pago especial, el más grande del año. Todos los granjeros recibirían el dinero de la cosecha de verano al mismo tiempo. Sería una cantidad enorme, suficiente para tentar a cualquier criminal. Martín miró el documento durante un largo momento. Luego miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo observaba. El documento estaba sobre el escritorio de Ramiro Vargas Tudú, en Cógiba. Ramiro iba a informar a los bandidos sobre el pago de la cooperativa. El Cuervo y sus hombres atacarían ese día, cuando hubiera más dinero que nunca. Sería un robo perfecto, y nadie podría detenerlos a menos que alguien supiera de antemano. Esa noche, Martín llamó a Fernando y le contó todo. Le dio la fecha, el lugar, la cantidad de dinero que habría. Le explicó que los bandidos probablemente atacarían con toda su fuerza, esperando poca resistencia. Es perfecto, dijo Fernando. Si todo el grupo está ahí, podemos atraparlos a todos de una vez. Voy a preparar a mis hombres. Estaremos listos. ¿Cuántos hombres puedes traer? 8, incluyéndome. Es suficiente. Martín hizo un cálculo rápido. 8 contra 15 no eran buenas probabilidades, pero sí tenían el elemento sorpresa. Tendrá que ser suficiente, dijo. Los días pasaron lentamente. Martín siguió actuando con normalidad, yendo al trabajo, llenando sus formularios,
sonriendo cuando los bandidos se burlaban de él. Pero, por dentro, estaba contando las horas. San Carmen notó que algo había cambiado en su esposo. Estaba más callado de lo normal, más distraído. Una noche, mientras cenaban, le preguntó directamente qué estaba pasando. Martin la miró. Había estado casado con esta mujer durante casi 30 años. Ella lo conocía mejor que nadie, mejor incluso que él mismo. Sabía que no podía mentirle indefinidamente. «Hay algo que tengo que hacer», le dijo. «Algo importante. No puedo contarte los detalles, pero quiero que sepas que lo hago por el pueblo, por nosotros, por todos». Carmen lo miró con preocupación. «¿Es peligroso?» Martín no respondió. «No hacía falta». Carmen se levantó de la mesa y se acercó a su esposo. Lo abrazó con fuerza, como si tuviera miedo de soltarlo. «Prométeme que tendrás cuidado», susurró. «Prométeme que volverás a casa». «Te lo prometo», dijo Martín. Aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa, a la noche, antes del día señalado, Martín no pudo dormir. Se levantó de la cama sin hacer ruido y fue a sentarse al porche. El cielo estaba lleno de estrellas y el aire olía a tierra mojada. En algún lugar cercano, un búho cantaba su canción nocturna. Martín pensó en su vida, en todas las decisiones que lo habían llevado hasta este momento. Pensó en los años que había pasado detrás de un escritorio, en todas las veces que había mirado hacia otro lado, en todas las oportunidades que había dejado pasar. Mañana todo eso cambiaría. Mañana finalmente haría algo que importaba. Anne sacó su pistola del bolsillo y la sostuvo en sus manos. Era un arma vieja, pero estaba limpia y funcionaba perfectamente. La había estado practicando en secreto, yendo a una cantera abandonada a las afueras del pueblo, donde nadie podía oírlo. No era un tirador experto, pero había mejorado mucho en las últimas semanas. Anne guardó la pistola y miró hacia el cielo una vez más. Mañana sería el día más importante de su vida, y estaba listo para enfrentarlo. El día amaneció nublado, con nubes grises que cubrían el cielo como una manta pesada. Martín se levantó antes del amanecer, se vistió en silencio y bajó a la cocina. Carmen ya estaba ahí preparando café. No dijo nada, solo le sirvió una taza y se sentó frente a él. Desayunaron en silencio. No había nada que decir que no se hubiera dicho ya. Cuando Martín terminó, Carmen lo acompañó hasta la puerta. Le acomodó el cuello de la camisa, un gesto que había repetido miles de veces durante su matrimonio. «Vuelve a casa», fue todo lo que dijo. A Martín asintió, la besó en la frente y salió. En el plan era simple pero arriesgado. Fernando y sus hombres llegarían al condado durante la noche y se esconderían en diferentes puntos alrededor de la cooperativa agrícola. Martín se encargaría de estar dentro del edificio cuando llegaran los bandidos, actuando como si fuera un día normal. Cuando el Cuervo y su banda entraran, Fernando daría la señal y cerrarían todas las salidas. Los bandidos quedarían atrapados. Por supuesto, las cosas nunca salen exactamente como se planean. Martín llegó a la comisaría a la hora habitual. Don Aurelio estaba en su oficina con la puerta cerrada, como siempre. Los otros oficiales hacían sus tareas rutinarias, sin sospechar nada. Ramiro Vargas estaba sentado en su escritorio, mirando el teléfono con una sonrisa nerviosa. Martín sabía que probablemente estaba esperando la llamada de El Cuervo para confirmar los detalles del golpe a las 9 de la mañana. Martín anunció que iba a hacer su ronda habitual por el pueblo. Nadie le prestó atención. Era lo que hacía todos los días al caminar por las calles, saludar a los vecinos, asegurarse de que todo estuviera en orden. Nadie sospechaba que hoy su ronda tendría un destino muy diferente. Caminó hasta la cooperativa agrícola, un edificio grande de ladrillos rojos que estaba en las afueras del pueblo. Ya había gente esperando afuera, granjeros que habían venido a cobrar sus pagos, trabajadores que cargaban sacos de granos, camiones que llegaban y salían con mercancías. Era un día de mucha actividad, lo cual
Era perfecto para lo que venía a Martín. Entró al edificio y saludó al gerente. Un hombre gordo y simpático llamado Don Pascual le preguntó si todo estaba bien, si necesitaban algo de la policía. Don Pascual le agradeció la visita y le ofreció un café. Martín aceptó y se sentó en una esquina del vestíbulo, desde donde podía ver la entrada principal y la puerta trasera. Las horas pasaron lentamente. Martín bebió su café, hojeó un periódico viejo, habló con algunos granjeros que lo reconocían. Todo el tiempo, sus ojos estaban fijos en las puertas. Esperándole a las 2 de la tarde, su teléfono vibró. Era un mensaje de Fernando en posición. Martín sintió que el corazón le latía más fuerte. Sus hombres estaban listos. Ahora solo quedaba esperar. A los bandidos no tuvo que esperar mucho. A las 3 en punto, un convoy de camionetas apareció por el camino de tierra que llevaba a la cooperativa. Eran 4 vehículos, todos negros, todos con las ventanas polarizadas. Martín los vio acercarse y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las camionetas se detuvieron frente al edificio. Las puertas se abrieron y los hombres de El Cuervo empezaron a bajar. Martín contó rápidamente: 12, 13, 14, 15. Toda la banda estaba ahí, incluyendo al propio El Cuervo, que bajó del último vehículo con una sonrisa confiada en la cara. En los bandidos no se molestaron en ocultar sus armas. Entraron al edificio con rifles y pistolas en las manos, gritando órdenes a todos los que estaban adentro. Todos al suelo ahora mismo. La gente empezó a gritar y a correr. Los granjeros se tiraron al piso, cubriéndose la cabeza con las manos. Los empleados de la cooperativa levantaron los brazos, temblando de miedo. Don Pascual intentó decir algo, pero uno de los bandidos lo golpeó con la culata de su rifle y lo mandó al suelo. En medio del caos, Martín se quedó inmóvil. Estaba parado en su esquina, observando todo con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Uno de los bandidos lo vio y se acercó con el arma levantada. «Tú, al suelo, como los demás». Martín lo reconoció. Era el hombre del pelo rapado que había golpeado a don Esteban meses atrás, el que llevaba el reloj dorado. «¿Ya me oyó, ratón?», dijo el bandido, empujando a Martín con el cañón de su rifle. Martín obedeció lentamente, agachándose mientras mantenía los ojos fijos en el bandido. Tenía que esperar el momento adecuado. Tenía que ser paciente. El Cuervo caminó hacia el centro del vestíbulo, mirando a su alrededor con satisfacción. Todo estaba saliendo según lo planeado. Sus hombres tenían control total del edificio, y no había ningún policía a la vista. Bueno, excepto por el ratón patético que estaba arrodillado en la esquina. «¿Dónde está la caja fuerte?», preguntó el Cuervo, dirigiéndose a don Pascual. El gerente, sangrando por un corte en la frente, señaló hacia una puerta al fondo del vestíbulo. «Por ahí, en la oficina del fondo». El Cuervo hizo una señal a 3 de sus hombres, que corrieron hacia la puerta. Los demás se quedaron vigilando a los rehenes, apuntándolos con sus armas. Fue entonces cuando todo cambió. Un silbido agudo cortó el aire, seguido de una explosión de luz y humo. Las ventanas se rompieron al mismo tiempo que puertas que nadie había notado se abrían de golpe. Hombres vestidos de negro entraron desde todas las direcciones, gritando órdenes y apuntando con sus armas. «¡Tiren las armas!». Los bandidos reaccionaron por instinto, levantando sus rifles y empezando a disparar. El vestíbulo se convirtió en un infierno de ruido y confusión. Los rehenes gritaban. Las balas volaban en todas direcciones. El humo de las granadas de aturdimiento hacía casi imposible ver nada. Martín se tiró al suelo y rodó hacia un pilar de concreto. Buscond sacó su pistola del bolsillo y la sostuvo con las 2 manos, tratando de controlar el temblor. A su alrededor podía ver figuras moviéndose en el humo, disparando y cayendo. Uno de los bandidos apareció de repente frente a él, tambaleándose y tosiendo por el humo. Cuando vio a Martín con el arma,
Sus ojos se abrieron de sorpresa. Empezó a levantar su rifle, pero Martín fue más rápido. Disparó 2 veces, y el bandido cayó al suelo sin hacer un sonido. Era la primera vez que Martín le disparaba a alguien. Sintió náuseas, pero no había tiempo para pensar en eso. Tenía que seguir moviéndose en el tiroteo. Continuó durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Los hombres de Fernando eran profesionales, entrenados para este tipo de situaciones. Los bandidos, por muy peligrosos que fueran, estaban acostumbrados a atacar granjeros indefensos, no a enfrentarse con operativos armados a 1 por 1. Los bandidos empezaron a caer. Algunos fueron abatidos por los disparos. Otros se rindieron cuando vieron que no tenían escapatoria. El humo empezó a despejarse, revelando un escenario de destrucción en ventanas rotas, paredes agujereadas por las balas, cuerpos en el suelo. Pero el cuervo no estaba entre los caídos. A Martín lo vio corriendo hacia la puerta trasera, aprovechando la confusión para escapar. Sin pensarlo, salió de su escondite y corrió tras él. ¡Alto!, gritó. Pero el cuervo no se detuvo. El bandido salió por la puerta trasera y corrió hacia una de las camionetas que había quedado estacionada detrás del edificio. Martín lo siguió, sintiendo como los pulmones le ardían por el esfuerzo. El cuervo llegó a la camioneta y abrió la puerta. Estaba a punto de subir cuando Martín disparó. La bala golpeó el metal de la puerta. A centímetros de la cabeza del bandido, el cuervo se dio la vuelta. Sorprendido, cuando vio a Martín parado a unos metros de distancia, con la pistola apuntándole al pecho, su sorpresa se convirtió en algo parecido a la diversión. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa torcida. «El ratón tiene garras. Tira el arma y ponte de rodillas», ordenó Martín, tratando de mantener la voz firme. El cuervo no se movió. En su mano derecha todavía sostenía su pistola, aunque apuntando hacia el suelo. «Sabes que no vas a dispararme», dijo el bandido, dando un paso hacia adelante. «No eres un asesino. Eres un burócrata, con un arma que probablemente ni sabe usar. No des otro paso», advirtió Martín. El cuervo sonrió más ampliamente y dio otro paso. «¿O qué? ¿Vas a matarme? Adelante, inténtalo. Apuesto a que te tiemblan tanto las manos que no podrías darle a un granero a esta distancia». Martín sintió como sus manos temblaban. El cuervo tenía razón en eso al menos, pero no iba a dejar que este hombre escapara. No después de todo lo que había hecho, de toda la gente que había lastimado. «Esta es tu última oportunidad», dijo Martín. «Tira el arma». El cuervo dejó de sonreír. Su expresión se volvió fría, calculadora. «¿Sabes qué, ratoncito? Creo que voy a matarte. Debí haberlo hecho hace mucho tiempo». Levantó su pistola, y Martín disparó a la bala. Golpeó a el cuervo en el hombro, haciéndolo girar. El bandido gritó de dolor y dejó caer su arma. Cayó de rodillas, agarrándose el hombro con la mano izquierda, mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. Martín se acercó lentamente, sin bajar su pistola. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, le dio una patada al arma del cuervo, alejándola de su alcance. «Te dije que tiraras el arma», dijo Martín con voz tranquila. El cuervo lo miró con odio puro en los ojos. «Esto no ha terminado», gruñó. «Tengo amigos. Te van a encontrar y te van a...» «Cállate», lo interrumpió Martín y por primera vez en su vida. El cuervo hizo lo que le ordenaban. Fernando apareció unos minutos después, corriendo desde el edificio con 2 de sus hombres. Cuando vio a Martín parado sobre el cuervo, se detuvo y soltó una carcajada de incredulidad. «No puedo creerlo», dijo, sacudiendo la cabeza. «El ratoncito atrapó al cuervo». Martín no respondió. Ahora que la adrenalina empezaba a desvanecerse, sentía que las piernas le temblaban. Se apoyó contra la camioneta para no caerse en Fernando, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Lo hiciste bien, amigo. Lo hiciste muy bien»,
Los hombres de Fernando esposaron a El Cuervo y lo llevaron de vuelta al edificio, donde los demás bandidos ya estaban siendo detenidos. De los 15 hombres de la banda, 10 habían sido capturados vivos. Los otros 5 habían muerto durante el tiroteo. Entre los capturados estaba el hombre del pelo rapado con el reloj dorado. Martín lo vio siendo arrastrado hacia un furgón policial y pensó en don Esteban. Pensó en cómo ese hombre le había quitado la escopeta de las manos como si fuera un juguete, cómo lo había tirado al suelo y amenazado con quemarle la casa. Ahora, el bandido caminaba con la cabeza agacha, las manos esposadas a la espalda, toda su arrogancia desvanecida. Martín sintió algo que no esperaba sentir: lástima, no por el bandido, sino por todo lo que había llevado a esta situación, por todas las víctimas, por todo el sufrimiento, por todas las vidas destruidas. Nada de eso podía deshacerse. Los robos, las palizas, el miedo, todo eso había sucedido, y dejaría cicatrices que tardarían años en sanar. Pero al menos había terminado. Al menos ahora la gente de Santa Rosa podía empezar a reconstruir sus vidas. Sin miedo, Fernando se acercó a Martín con una botella de agua. «Bebe», le dijo, «te ves como si fueras a desmayarte». Martín tomó la botella y bebió largamente. El agua fría le sentó bien, le ayudó a aclarar la mente. «¿Cuántos de los nuestros resultaron heridos?», preguntó Dos. Respondió Fernando. «Nada grave, heridas superficiales. Los bandidos dispararon mucho, pero no apuntaban bien. Estaban demasiado asustados». Martín asintió. Era un alivio saber que nadie de su lado había muerto. «Y los rehenes, algunos golpes y rasguños, pero todos están bien. Don Pascual necesitará unos puntos en la frente, pero sobrevivirá». Martín cerró los ojos y respiró profundamente. Lo habían logrado. Realmente lo habían logrado. Pero quedaba un asunto pendiente. Fernando dijo: «Hay alguien más que necesita ser arrestado». Le contó sobre Ramiro Vargas, el traidor dentro de la comisaría. Le explicó cómo había descubierto su conexión con los bandidos, las pruebas que había reunido. Fernando escuchó en silencio, luego hizo una llamada por radio. 20 minutos después, 2 de sus hombres trajeron a Ramiro esposado, con expresión de terror en la cara. Cuando el joven oficial vio a Martín, su terror se convirtió en incredulidad. «¿Tú?», balbuceó. «¿Tú hiciste todo esto?». Martín no respondió. Solo lo miró con una mezcla de tristeza y decepción. Ramiro era joven, apenas 25 años, tenía toda una vida por delante, y la había arruinado por dinero fácil. «¿Por qué?», le preguntó Martín. «¿Por qué lo hiciste?». Ramiro bajó la cabeza. «El dinero», murmuró. «Me ofrecieron más dinero del que ganaría en 10 años de trabajo honesto. No pensé que nadie saldría lastimado». Martín sintió que la rabia crecía dentro de él. Don Esteban pasó semanas sin poder dormir por las pesadillas. La familia Gutiérrez perdió todo lo que tenía. Doña Margarita tuvo que cerrar su tienda, porque los bandidos la robaron tantas veces que se quedó sin mercancía. «Y tú dices que no creías que nadie saldría lastimado». Ramiro no dijo nada. No había nada que pudiera decir. Fernando hizo una señal a sus hombres, y se llevaron al joven traidor junto con los demás prisioneros. El sol empezaba a ponerse cuando todo terminó. El edificio de la cooperativa estaba acordonado. Los prisioneros habían sido llevados a la capital para ser procesados, y los equipos forenses estaban recogiendo evidencia. Martín se sentó en el borde de una acera, observando cómo la luz dorada del atardecer iluminaba el pueblo que tanto amaba. La gente empezaba a salir de sus casas, atraída por los rumores de lo que había pasado. Miraban a los policías de fuera con curiosidad y algo de temor, sin entender todavía lo que había sucedido. Fernando se sentó junto a él. «Vas a ser famoso, ¿sabes?», dijo. «Cuando esta historia salga a la luz, todos van a querer hablar contigo. Periodistas, políticos, todos». Martín suspiró. «No quiero ser famoso.
Solo quiero volver a casa con mi esposa. Fernando sonrió. Eso también puede arreglarse. Pero primero, hay alguien que quiere verte. Martín levantó la vista y vio a don Aurelio caminando hacia él. El viejo comisario se veía diferente de alguna manera, más pequeño, más viejo, como si los eventos del día lo hubieran envejecido 10 años. «An Herrera», dijo don Aurelio, cuando llegó frente a él. «Yo no sé qué decir». Martín se puso de pie. «No tiene que decir nada, señor». Don Aurelio negó con la cabeza. «No, tengo que decir algo. Tengo que disculparme». El viejo miró al suelo, avergonzado. «Debí haber hecho algo. Debí haber luchado contra esos criminales en lugar de esconderme en mi oficina. Pero tuve miedo. Tuve tanto miedo». Martín puso una mano en el hombro de su jefe. «Todos tuvimos miedo», dijo. «Lo importante es lo que hacemos a pesar del miedo». Don Aurelio lo miró con ojos húmedos. «Tú hiciste algo. Tú fuiste valiente, cuando nadie más lo fue». «Why, yo solo fui un cobarde». «Usted no es un cobarde», dijo Martín. «Es un hombre que se encontró en una situación imposible. Lo que importa ahora es lo que hagamos de aquí en adelante». Don Aurelio asintió lentamente. Luego, para sorpresa de Martín, extendió la mano. «Gracias», dijo simplemente. «Gracias por salvar a nuestro pueblo». Martín le estrechó la mano. No había nada más que decir. Cuando finalmente llegó a su casa, ya era de noche. Las estrellas brillaban en el cielo despejado, y el aire olía a jazmín del jardín de Carmen. Martín se quedó parado frente a la puerta durante un momento, simplemente mirando las luces encendidas dentro. La puerta se abrió, y Carmen apareció en el umbral. Cuando lo vio, su cara se iluminó con una mezcla de alivio y alegría que Martín nunca olvidaría. «Volviste», susurró ella. «Te lo prometí», respondió. Carmen corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Martín la envolvió en sus brazos y la sostuvo como si fuera lo más precioso del mundo. «Lo era. Estuve tan preocupada», dijo Carmen contra su pecho. «Escuché los disparos desde aquí. Sabía que eras tú, que estabas involucrado, y tuve tanto miedo de que no volvieras». «Estoy aquí», dijo Martín. «Estoy aquí». Y todo terminó. Entraron a la casa juntos, tomados de la mano. Carmen había preparado la cena, aunque ninguno de los dos tenía hambre. Se sentaron en la mesa de la cocina y Martín le contó todo el plan. La emboscada, el tiroteo, la captura de El Cuervo. Carmen escuchó en silencio, agarrando la mano de su esposo con fuerza. Cuando terminó de hablar, ella lo miró con ojos llenos de orgullo. «Siempre supe que eras especial», dijo. «Desde el día en que te conocí, supe que había algo diferente en ti. Los demás no lo veían, pero yo sí». Martín sonrió. «¿Sí? ¿Y qué veías?» «Veía a un hombre bueno, un hombre que haría lo correcto, aunque fuera difícil, aunque tuviera miedo, aunque nadie creyera en él. Un hombre que no necesitaba la aprobación de los demás para saber quién era». Martín sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Después de tantos años, después de tanto tiempo sintiéndose invisible e ignorado, las palabras de Carmen significaban más de lo que podía expresar. «Te amo», le dijo. «Yo también te amo», respondió ella. «Ahora ven a la cama. Necesitas descansar». Esa noche, Martín durmió mejor de lo que había dormido en meses, y por primera vez en mucho tiempo. No tuvo pesadillas. A la mañana siguiente amaneció brillante y clara, como si el cielo mismo celebrara lo que había pasado. Martín se despertó tarde, algo inusual en él, y encontró la casa vacía. Carmen había dejado una nota en la mesa de la cocina. Había ido al mercado. Volvería pronto. Había café listo en la cafetera. Martín se sirvió una taza de café y se sentó en el porche. El pueblo se veía igual que siempre, las casas con sus techos de teja roja, los árboles meciéndose suavemente con la brisa, los pájaros cantando en las ramas. Pero algo había cambiado. Había una energía diferente en el aire.
una ligereza que no había estado ahí en mucho tiempo. Mientras bebía su café, empezó a ver a la gente salir de sus casas. Algunos caminaban hacia la plaza del pueblo. Otros se reunían en pequeños grupos para hablar. Todos tenían expresiones de asombro y curiosidad. Como si no pudieran creer lo que había pasado, un vecino pasó frente a la casa de Martín y lo saludó con la mano. Era don Roberto, un granjero que vivía al final de la calle. Normalmente, don Roberto apenas le dirigía la palabra a Martín. Lo consideraba demasiado insignificante para merecer su atención. Pero hoy era diferente. Don Roberto se detuvo frente al porche y miró a Martín con algo parecido al respeto. «Escuché lo que hiciste», dijo. «Todo el pueblo está hablando de eso». Martín no supo qué responder, así que solo asintió. «Gracias», continuó don Roberto. «De verdad, gracias. Esos malnacidos me robaron 3 vacas el año pasado. Pensé que nunca pagarían por lo que hicieron. Pero tú los detuviste». «No lo hice solo», dijo Martín. «Hubo mucha gente involucrada». Don Roberto sacudió la cabeza. «Puede ser, pero sin ti, nada de esto habría pasado. Todos lo sabemos». El granjero se despidió con un gesto y siguió su camino hacia la plaza. Martín se quedó sentado, pensando en sus palabras. Era extraño ser el centro de atención después de tantos años de invisibilidad. A medida que pasaba la mañana, más y más gente empezó a pasar frente a su casa. Algunos simplemente lo saludaban. Otros se detenían a darle las gracias. Una mujer que Martín no reconoció le trajo un pastel casero. Un niño le pidió que le contara la historia de cómo había capturado a los bandidos. San Carmen llegó del mercado con una sonrisa enorme en la cara. «No vas a creer lo que está pasando en el pueblo», dijo mientras dejaba las bolsas en la cocina. «Todos hablan de ti. Eres el héroe del momento». «No soy ningún héroe», protestó Martín. Carmen lo miró con cariño. «Eso es exactamente lo que diría un héroe». Alrededor del mediodía, un auto negro se detuvo frente a la casa. Martín reconoció a Fernando bajando del vehículo, acompañado por otro hombre que vestía un traje elegante. «Martín», dijo Fernando mientras se acercaba al porche, «quiero presentarte a alguien. Este es el fiscal del estado, el doctor Eduardo Villanueva». El fiscal era un hombre alto y delgado, con el pelo perfectamente peinado y una sonrisa que parecía ensayada. Pero sus ojos eran inteligentes, y cuando miró a Martín, había genuino respeto en su mirada. «Suboficial Herrera», dijo el fiscal, extendiendo la mano. «Es un honor conocerlo». «El honor es mío», respondió Martín, estrechando la mano del funcionario. «Vine personalmente porque quería darle las gracias», continuó el fiscal. «Lo que usted hizo ayer fue extraordinario. No solo capturó a una banda de criminales peligrosos, sino que también expuso una red de corrupción que se extendía mucho más allá de este condado». Martín frunció el ceño. «Más allá del condado». El fiscal asintió gravemente. Roberto Mendoza, el Cuervo, no era un simple ladrón de ganado. Era un operador de una organización criminal mucho más grande. Llevamos años tratando de infiltrar esa organización, y gracias a usted, finalmente tenemos los nombres y las conexiones que necesitamos para desmantelarla». Fernando intervino. «Encontramos documentos en el escondite de los bandidos, registros tipangos, contactos en otras ciudades, rutas de contrabando. Es una mina de oro de información». El fiscal continuó. «La captura de El Cuervo ha sido un golpe devastador para toda la organización. Están en pánico, cometiendo errores. Gracias a la información que obtuvimos, hemos realizado arrestos en 3 estados diferentes durante las últimas 12 horas». Martín no podía creer lo que estaba escuchando. Cuando empezó su investigación, solo quería proteger a su pueblo. No tenía idea de que estaba destapando algo mucho más grande. «Hay algo más», dijo el fiscal. «El gobernador quiere conocerlo. Está planeando una ceremonia de reconocimiento para la próxima semana, y usted será el invitado de honor». «¿El gobernador?».
Martín sintió que la cabeza le daba vueltas. Sí, el gobernador. Lo que usted hizo merece ser reconocido al más alto nivel. Va a recibir una condecoración. Suboficial Herrera, es lo menos que podemos hacer. Después de que el fiscal se fue, Martín se sentó en el porche, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Fernando se quedó con él, observando el pueblo con una sonrisa satisfecha. Te lo dije, comentó Fernando. Vas a ser famoso. No quiero ser.